Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a esta su Basílica Catedral, Nuestra Señora de la Altagracia, donde nos hemos encontrado como comunidad para acompañar a Jesús en su pasión. Como en primer día de la creación, la palabra poderosa de Dios hace la luz. Así Jesús, con sus 7 últimas frases, arroja luz sobre su muerte en la cruz. Son sus últimas palabras, la síntesis de su mensaje, su testamento. Jesús es el amén de Dios, el Verbo eterno del Padre, en el que resplandece la gloria eterna. Primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Jesús toca el corazón de Dios al misterio insondable de su paternidad, a su amor gratuito y absoluto. Esta oración en lo alto de la cruz nos revela a la vez el amor de Jesús por todos nosotros y el amor del Padre. Esta primera palabra será meditada por el Reverendo Padre Juan de los Santos Jiménez, vicario general de nuestra diócesis y párroco de la parroquia San Pedro Apóstol en Higüey. La primera palabra pronunciada por Jesús en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Perdón es una palabra muy profunda, pero muchas veces no muy practicada. Quizás son pocas las veces en que pensamos en esta palabra. Yo personalmente pienso en ella diariamente, comenzando con mi vida propia, mi vida cuando yo era niño y las demás personas a mi alrededor diario. Aquí en esta porción vemos a Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, el Creador del hombre y el universo, el que vio a Adán, a Noé, a Abraham, a los profetas y todos los demás, el que no tiene principio ni fin, la segunda persona de la Trinidad. Jesús, la roca de la cual los israelitas tomaban agua en el desierto, la roca que fue golpeada por Moisés porque estaban frustrados y sedientos. Aquí estaba el Cordero perfecto, el único ser humano en la historia de la humanidad que nunca pecó en su vida entera. La única persona que logró cumplir la ley que tantas personas religiosas peleaban porque debían de ser seguidas, y sin embargo ellos mismos lo crucificaron. Al comienzo de este sacrificio tan grande y doloroso, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fíjense que dijo Padre, y no yo los perdono. Jesucristo dependió de su Padre para fuerza y continuo, poniendo su fe en el Padre de Él, para poder llevar a cabo este sacrificio tan grande. Sin embargo, ha llegado a la conclusión que la razón número 1 por la cual no podemos perdonar a los demás es por la razón que no hemos muerto al yo, al egoísmo, a la soberbia, al orgullo. Tenemos que poner nuestros rencores y odios por los demás a un lado y verlos a ellos a través de los ojos de Jesucristo, cuando le pidió a su Padre que los perdonara. ¿Cuánto no hemos sido perdonados nosotros mismos? Pero tan difícil que se nos hace perdonar a los demás.
¿Qué ejemplo nos ha dado Jesús a nosotros, enseñándonos a perdonar? Por último, vemos que los soldados echaron suertes para sus vestidos. ¿Saben por qué? Porque el vestido que tenía Jesús era de gran valor. Se dice que era de cana fina, que se hacía con un solo hilo completo. Perdón desde el dolor inseparable. Cristo pide perdón. Su voz se eleva al Padre. ¿Acaso podía ir a otro lado? De Él venía, a Él volvía. El círculo completo de su presencia en el mundo tiene su broche en la cruz. Todo el camino miraba a entregarnos el perdón divino. Mira al Padre y mira al hombre pecador. Y Él, que sí sabe lo que hacemos, que sí puede experimentar el dolor del error y del fracaso humano, que capta como nadie la fractura terrible entre Dios y el hombre. La repara con un murmullo apenas perceptible. Padre, perdónanos. Te lo pedimos implorando desde la cruz, a la que hemos quedado asociados por el bautismo, la cruz de tu misericordia, que nos selló como pertenecía de tu Hijo amado. Y como el Señor, nos atrevemos también a pedir perdón por los que a nuestro lado se ofenden. Perdona, Señor, los pecados de los padres de familias. Perdona los pecados de los hijos. Perdona los pecados de los que nos hemos consagrado al Señor para servir a la Iglesia. Perdona también nuestras autoridades, porque también ellos necesitan ser perdonados. Perdona, Señor, a los que se han dejado arrastrar por el camino del mal, por el camino de la soberbia, del orgullo, de la violencia. Jesús no pedía perdón por sí mismo, pues en Él no había mancha alguna, pero pidió perdón por nosotros. Nosotros pedimos perdón. También nosotros nos solidarizamos con la humanidad necesitada de perdón. La humanidad que experimenta tantas heridas, tantos odios, tantas ambiciones, tanto orgullo, tanta soberbia, tanta violencia, necesitada de tu redención. Nos unimos a la voz del Hijo, desde el corazón del mundo suplica: Padre, perdona a la humanidad. Más tarde estaremos explorando el significado espiritual de esto. Qué triste que los soldados pusieron más valor a lo material que a la misma vida de Jesús. Al contrario, nosotros que conocemos a Jesucristo de cerca, sabemos lo que de verdad es de valor. Nuestra salvación debe ser nuestra meta, no las cosas mundanas, no los placeres de este mundo, sino que debemos descubrir que Jesús es el que le da sentido a nuestra vida. Y frente a nuestras pequeñeces, egoísmo y pecados, debemos confiar en que Dios nos perdona, que solo necesitamos el arrepentimiento y la conversión. Y el Señor nos permita y nos dé las fuerzas necesarias para que sepamos salvarnos. Porque como dijo alguien, al final de la jornada, aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Amén. Oremos.
Señor Jesús, que agonizante en la cruz por amor a los hombres, no solo perdonas nuestros pecados, sino que disculpas nuestras faltas. Ayúdanos a imitar tu bondad, perdonando a los que nos ofenden y disimulando sus errores. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. En la cruz realmente se resume la historia de la salvación. Lo que un hombre por su rebeldía cerró para todos, por la obediencia de este hombre, Jesús, la misericordia del Padre, lo ha vuelto a abrir para todos, el paraíso. Esta segunda palabra será meditada por el reverendo Padre Ángel Edgardo de la Rosa, párroco de las parroquias San José y Espíritu Santo en Higüey. La segunda palabra o la segunda frase pronunciada por Cristo en la cruz, los evangelistas Mateo, Marcos y Juan muestran concordes a la hora de referir el motivo de la condena que escrita en una tablilla se colgaba al cuello del condenado mientras lo llevaban al lugar de suplicio. La presencia de los dos ladrones a ambos lados del Señor, otro dato compartido por la tradición evangélica, simboliza y resume todo el dolor de la historia, que encuentra su misteriosa y sorprendente solución en el sufrimiento y la muerte voluntaria del Cordero inocente. Tal como dijera en la palabra anterior, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta segunda palabra fue según el testimonio de la magnífica promesa que hizo Jesús al ladrón que pendía de una cruz a su lado, llamado, según la tradición, Dimas. ¿Quién ha instruido al ladrón en misterios tan profundos? Llama Señor a ese hombre, a quien percibe desnudo, herido, en desgracia, insultado, despreciado y pendiendo en una cruz a su lado. Dice que después de su muerte Él vendrá a su reino, de lo cual podemos aprender que el ladrón no se figuró el reino de Cristo como temporal, como lo imaginaron ser los judíos, sino que después de su muerte Él sería rey para siempre en el cielo. ¿Quién ha sido su instructor en secretos tan sagrados y sublimes? Nadie, por cierto, a menos que sea el Espíritu de verdad, que lo esperaba con sus más dulces bendiciones. Cristo, luego de su resurrección, dijo a sus apóstoles: no era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria. Jesús, más que rey, fue históricamente mensajero y luchador del reino. Él evitó expresamente que lo proclamaran rey, como efectivamente intentaron hacer en algún momento. Lo que él buscaba no era gente que le proclamaran a él como rey, sino gente que se decidiera a construir el reinado de Dios, y esa voluntad de Jesús sigue vigente hoy. Ante ese rey que muere en la cruz, recordemos la inscripción que pendía sobre él. Las reacciones de las personas son diversas. Unos le miran desde lejos, otros han escapado por miedo, otros se burlan. Pero hay una persona que sí cree en él, el buen ladrón. No sabrá de teología, pero intuye que ese muere a su lado por algo especial. Le dice Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Ha creído en Jesús como rey, a pesar de que le está viendo en un momento de mínima credibilidad, a punto de morir como él, ajusticiado en la cruz. Allí mismo está también la madre, María, y unos pocos discípulos. Pero lo sorprendente es que el ladrón exprese así su fe, por lo que escucha la respuesta que quisiéramos todos escuchar un día: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón es un modelo que nos enseña a mirar hacia ese Cristo con ojos profundos, inspirados por el Espíritu de Dios, con la convicción de que ese Cristo Jesús nos está abriendo el camino del reino, y todos los que nos incorporemos a Él estamos llamados a su mismo destino de vida y de realeza.
mirando a Jesús clavado en la cruz, escuchando las burlas de quienes le han llevado hasta la muerte y escuchando sobre todo sus palabras, estas palabras amorosas y compasivas dirigidas al pobre desgraciado que moría también a su lado. Podemos hacernos una pregunta muy importante, muy decisiva. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Por qué creemos en Él? ¿Qué esperamos de Él? El reino de Jesús, el paraíso que nos promete, es el reino de la verdad. En el mundo no hay verdad. El relativismo la manipula. Por eso dice Jesús que su reino no es de este mundo. Los reyes de este mundo, los que tienen el poder, son hombres sujetos a pasiones y mueren. El reino de la vida. Más pronto o más tarde llega la muerte. El reino de este mundo es el reino de la muerte. El reino de Cristo es el reino de la vida. Y si murió fue por amor, pero venció la muerte. Es el primogénito de los muertos, el primer resucitado. El reino de santidad y de gracia. La santidad es el triunfo de las virtudes. La santidad es la vida de Dios, Espíritu de Dios. Intenciones en el actuar según las intenciones de Dios. El reino de la justicia, reino donde se trabaja, donde se mira al hermano como hermano, sin diferencia de clase, donde el que tiene da al que no tiene, donde el que sabe enseña al que no sabe. El reino del amor, el cimiento del reino es el amor, porque Dios es amor. Ha querido por amor que participáramos del clima de su reino en el amor, y su legislador propone como máximo mandamiento el del amor, a Dios y a los hermanos. En el reino del amor no cabe el odio, pero tampoco la mala voluntad, ni la envidia, ni el egoísmo. Jesús, Rey de amor, excluye de su reino a los partidos y las banderías, las murmuraciones y calumnias, las palabras que ataquen de alguna manera la caridad fraterna. Pero no solo es negativo el mandato del amor. Cristo quiere positivamente que en su reino viva la bondad de unos con otros, la comprensión e indulgencia, la tolerancia y la afabilidad sincera y sencilla, sin reticencias, la cordial servicialidad que ve en los hermanos a Dios, que acepta como hecho a Él lo que se ha hecho con sus pequeños. El reino de la paz es natural. ¿A dónde, si no, llegaremos por el camino de la santidad? Y la gracia y la justicia y el amor de Dios, si no por medio de la paz entera y total, la tranquilidad del orden. Un mar en calma es la paz conseguida a costa de superar las embravecidas olas del egoísmo y desamor, del odio y del pecado. Uno de los malhechores sigue el ejemplo de los dirigentes y los soldados. Según ellos, la incapacidad de Jesús para salvarlos muestra la falsedad de su pretensión mesiánica. En todas las burlas, la idea de salvación es la de escapar de la muerte física. El otro, en cambio, reconoce la inocencia de Jesús, mientras que él se reconoce culpable. La muerte de Jesús empieza a dar frutos. Las puertas del paraíso quedarán abiertas desde ahora, de par en par, para todos los que le reconozcan como Rey, sea cual fuere su pasado. El mundo futuro, el paraíso, no relegado al fin de la historia, se inaugura con la muerte de Jesús, es decir, hoy. Hay alegría cuando hay arremetimiento. Estas palabras, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es importante decir, acuérdate de mí, Señor, y como aquel buen ladrón, defender al inocente. No podemos permanecer indiferentes ante tantos que hoy día son condenados a la muerte a través del aborto, de la eutanasia, de la desigualdad social, ante tantos que son víctimas del sufrimiento. Levantemos nuestra voz, no permanezcamos indiferentes. Oremos. Señor Jesús, que agonizante en la cruz por amor a los hombres, prontamente aceptaste la fe del ladrón arrepentido. Aviva nuestra fe para que firmemente nos encaminemos hacia el cielo. Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Juan 19:26. Este fue el último regalo que Jesús nos hizo antes de morir. Y esa fue la gran tarea que encomendó a María. Jesús al pie de la cruz nos da a María como madre al entregársela al discípulo más joven. Se la encomienda a todos sus discípulos y seguidores para que la acojan y acudan a la escuela de María, haciendo la madre de la Iglesia. Esta tercera palabra será proclamada por el reverendo Padre José Alberto Tejeda Tejada, párroco de las parroquias Sagrado Corazón de Jesús y Santana en Higüey. Jesús, viendo a su madre, junto a ella el discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Luego dice al discípulo, he ahí a tu madre. La Virgen María, prototipo de la dignidad de la nueva mujer a la luz de la revelación. El respeto de la dignidad humana emerge del reconocimiento que todas las personas poseen un valor incondicional, dado que todas tienen la capacidad de determinar su propio destino moral. El desprecio de la dignidad humana podría conducir a la instrumentalización de la persona humana, por lo cual deben ser respetados la dignidad humana, los derechos humanos y los derechos fundamentales. La dignidad atribuida a las personas es un valor incondicional, absoluto e incomparable, lo cual implica dos cosas. Por un lado, que la dignidad es un valor independiente de las condiciones sociales, de la utilidad o las interpretaciones subjetivas. Y por otro lado, significa que no se pueden establecer grados o diferencias cuando se habla de la dignidad de las personas. Obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre a la vez como un fin, nunca meramente como un medio. La dignidad, si la dignidad es un atributo de la ley moral, del ser racional y de la humanidad en general, respetar la dignidad significa reconocer todos a los seres humanos como fuentes racionales de exigencias morales y como personas sometidas a esas exigencias. La dignidad de la mujer está representada de modo excelso en la figura de María Santísima, Madre del Redentor. Dios manifiesta también la dignidad de la mujer, asumiendo Él mismo la carne humana de María Virgen, que la Iglesia honra como Madre de Dios, llamándola nueva Eva y proponiéndola como modelo de mujer redimida. Uno de los problemas más acuciantes de nuestros tiempos es el relativo a la estima de la mujer y de su estatus en la sociedad. En la figura de la Madre de Dios, el lugar donde se dan las relaciones de hija, de esposa, de madre y sobre todo el sentir propio y común de toda mujer. En María, el ideal de la mujer no es una cosa abstracta, una meta inalcanzable. Desde María, ese ideal posee toda la autenticidad de una existencia concreta. Hoy se difunden diversas proposiciones reduccionistas sobre la naturaleza y misión de la mujer. Se la pospone su dignidad y derechos, se le convierte en objeto de placer, con un papel secundario en la vida social. María muestra el camino a seguir para que la mujer encuentre su dignidad y haga valer su condición necesaria junto al hombre. En nuestra civilización fría, tanto porque carece de vínculos personales o dura porque está dominada por la confrontación y la lucha precisa de un suplemento de alma, se hace necesario del aporte indispensable propio de la mujer para un mundo más humano. En nuestros tiempos actuales estamos necesitados de mujeres que, como María, encarnen el ideal femenino y lo den evangelizando la cultura actual. María Santísima es el paradigma de la mujer rejuvenecida
en su fuerza y en su vigor vital. Ella es la que representa a la mujer que quiere asumir el rol protagónico de su propia historia personal, la que plasma la vocación para la cual fue llamada por el mismo Dios. Desgraciadamente, el mensaje cristiano sobre la dignidad de la mujer halla oposición en la persistente mentalidad que considera al ser humano no como persona, sino como cosa, como objeto de compraventa, al servicio del interés egoísta y del solo placer. La primera víctima de esta mentalidad es la mujer. La Virgen María es la expresión más grandiosa de la libertad femenina, que elige entrar en el plan divino libremente. Como María, la mujer está llamada a cumplir una misión propia e insustituible, desarrollando los dones y carismas recibidos, asumiendo en el mundo actual liderazgo y responsabilidad, en un ejemplar espíritu de servicio. María se coloca ante todos los fieles como modelo de virtud. Y se trata de virtudes sólidas y evangélicas, es decir, la fe y la dócil aceptación de la palabra de Dios, la obediencia generosa, la humildad sencilla, la caridad solícita, la sabiduría reflexiva, la piedad hacia Dios, pronta al cumplimiento de los deberes religiosos, agradeciendo los bienes recibidos, orando en la comunidad apostólica, la fortaleza en el destierro, en el dolor, en la pobreza llevada con dignidad y confianza en el Señor, en el vigilante cuidado del Hijo desde la humildad de la cuna hasta la ignominia de la cruz, la delicadeza previsora, la pureza virginal, la fuerte y casto amor de esposa. He aquí en donde se cultiva y se engrandece la dignidad de la mujer, en la Virgen María, prototipo de la nueva humanidad a la luz de la revelación. Oremos. Señor Jesús, que agonizante en la cruz por amor a los hombres, entregaste a María como madre a tus discípulos, aumenta nuestro amor de hijos para que por su intercesión consigamos el perdón de nuestros pecados. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Estas palabras de Jesús no son un reproche o una queja ni un lamento. Son palabras sinceras con las cuales el Hijo de Dios llama a su Padre desde la profundidad de su vida, desde la hondura de sus dolores. Asume la soledad absoluta. Está cercano a nosotros en el desamparo y en la tristeza. Experimenta nuestro dolor y las dificultades. Esta cuarta palabra será meditada por el Reverendo Padre Miguel Ángel Gullón, director de la emisora Radio Seibo en El Seibo. Jesús perdona a quienes le ultrajan, porque ignoran lo que hacen, porque no se conocen a sí mismos. En lo más hondo del dolor y del abandono, escucha y consuela. Su primera palabra en la cruz es símbolo de inmensa misericordia para el mundo. En la cruz de la ignominia y de la injusticia, florece el perdón que abre al hombre un camino de esperanza y plenitud que le conduce a las delicias del paraíso. Por el Calvario pasa una brisa de humanidad que transforma el sentido de la historia. Solo una persona es consciente de este acontecimiento, el buen ladrón. Qué fácil fue para él robarle el paraíso. Su segunda palabra en la cruz es símbolo de ternura y gracia que nos abre las puertas del paraíso soñado por todos. El buen ladrón sufre en la cruz, asume la responsabilidad de su miseria y no culpa a nadie de su situación. La orilla de la muerte despierta en él la voz de Dios. Reconoce la inocencia de Jesús y se confía a él. Jesús reafirma en su muerte lo que ha hecho a lo largo de su vida, acoger a todos los pecadores sin excepción, y al mismo tiempo muestra que su salvación es diferente a la soñada por los jefes, los soldados y los fariseos. En la tercera palabra contemplamos un Jesús casi sin fuerza y abrasado por una sed intensa.
sed de agua fresca como la que le brindó la samaritana, pero también sed de Dios, de su padre que sentía alejado y le había abandonado. Nunca había sentido tanta soledad, tanto abandono. Le cuesta ya hablar, pero su madre María, a sus pies, le da toda la fuerza y el aliento que necesita y pronuncia las palabras más bellas y tiernas que un hijo puede decir. Mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo, ahí tienes a tu madre. María nunca se separó de la cruz, se mantuvo a pesar de todos los insultos, se engrandeció sintiendo el abandono de los discípulos, pero acompañada de Juan y María, se condolió vehementemente con él y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, consintiendo con amor en la inmolación de la víctima engendrada por ella misma. Jesús está llegando a su fin, se mantiene en obediencia perfecta al Padre y en puro sacrificio solidario por la humanidad. Él no quería beber el cáliz amargo, si es posible que pase de mí este cáliz, pero sabe que es necesario tomar ese cáliz para que la salvación llegara a todos los hombres y mujeres. La tentación era quedarse. ¿Para qué pasar tanta sed y abandono? La tentación le sobrecoge. Por eso exclama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un grito en medio de la soledad, del vértigo al vacío, del total desasimiento de sí mismo. Es el reclamo del Hijo al Padre, aquel que dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Todo ha perdido sentido, ¿para qué seguir luchando? ¿Por qué le han dejado solo en la cruz de la ignominia? ¿Acaso le está esperando el Dios que tanto testimonió con sus obras? El dolor de la cruz es el vacío del alma, el desgarramiento del corazón. Ya nada merece la pena, pues la oscuridad ha herido la llama de amor viva. De toda la vida de Jesús, el aspecto humanamente más impresionante y el más cargado de consecuencias en sentido histórico es su conclusión trágica, la muerte en cruz. El drama histórico de Jesús concluye con la crucifixión. Toda la vida de Jesús fue un darse, un ser para los otros. No escatimó esfuerzo alguno en la tarea de transmitir el mandamiento nuevo del amor a las grandes multitudes que le escuchaban. Y él lo practicó hasta las últimas consecuencias. Vivió ese ser para los otros hasta el fin, hasta en la experiencia de la ausencia de Dios en la cruz, tan sensible hasta llegar casi al límite de la desesperación. En el camino hacia su muerte es portador de la esperanza para los pobres y los pecadores, a los que ha anunciado y hecho experimentar con palabras y gestos anticipadores la grandeza de Dios. Transforma su muerte en un gesto de extrema fidelidad y entrega definitiva. Antes de morir, Jesús nos quiere hacer un regalo inesperado, pero ¿le queda todavía algo que ofrecer? Nos había regalado su palabra y su perdón, nos había regalado la Eucaristía, nos estaba entregando su vida, parecía que ya no le quedaba nada. Por el contrario, sus dolores espirituales son los del parto de un pueblo nuevo, del pueblo de la vida. ¿De qué vida? De la única vida del hombre, la que recibimos de Dios por medio de un Padre y de una Madre. Es la vida que gozamos en este mundo, en fraternidad con todos los hermanos, la misma que transfigurada gozaremos para siempre en el paraíso en comunión con Dios y con sus santos, porque la gloria de Dios es que el ser humano viva y la vida del hombre es la visión de Dios. Hoy día Jesús se siente abandonado en los rostros de personas y familias que nuestra sociedad margina. ¿Dónde estás, Dios mío?, dicen los campesinos que son despojados de sus tierras por quienes solo tienen en sus ojos la ambición de tener más y nunca se conforman. ¿Dónde estás, Dios mío?, dicen las familias que son desalojadas de sus casas por empresas que no tienen escrúpulos, que no les importan los niños, que solo quieren sembrar más caña de azúcar que endulza paladares pero que amarga los corazones. ¿Dónde estás, Dios mío?, gritan los niños y niñas que duermen atemorizados porque en cualquier momento de la noche llegan los hombres armados de la empresa azucarera Central Romana a tumbar sus casas. ¿Dónde estás, Dios mío?, gritan los envejecientes que después de una vida trabajando para la empresa deben dejar la casa e irse con sus familias sin una pensión y un seguro de salud. Y Dios, que siempre está en lo más íntimo de nuestros corazones, nos responde desde el silencio. Nos encontramos numerosas razones para afirmar que Dios siempre vela por nosotros. El Emmanuel, el Dios con nosotros, da sentido a nuestra vida.
En medio de la pandemia nos fortalece la esperanza de saber que Dios está siempre con nosotros, sobre todo en este tiempo tan difícil que nos toca vivir. Dios se hace presente de forma especial en cada uno de nuestros corazones, llevando una vela que simboliza a tantas personas que el COVID ha apartado de nosotros físicamente. Dios nos consuela y alienta diciéndonos que nuestros familiares y amigos difuntos gozan de una vida bienaventurada junto al Dios de la vida. Damos gracias a Dios y a los investigadores por la vacuna que pronto nos permitirá abrazarnos. Por eso valoramos más ahora el valor del encuentro, del compartir, de la fraternidad que nos habla el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, donde reina el respeto y las mejores costumbres. De esta carta se hacen eco nuestros obispos en su reciente carta pastoral y al mundo mostremos que somos hermanos. La pandemia nos golpea a todos, hemos perdido seres queridos, son palpables los perjuicios económicos, nos vemos constreñidos por las medidas sanitarias, pero la fe nos invita a cultivar una sana esperanza ante esta dolorosa situación de abandono. Como ya expresamos, aún en medio del sufrimiento, debemos saber agradecer tanta solidaridad, entrega, amor fraterno, ayuda privada y pública, dicen nuestros obispos. En estos días santos celebramos la vida en plenitud, el amor de un Dios que sufre las heridas de quienes son marginados por nuestra sociedad dominada por el mercado. La pasión es la máxima expresión de la dignidad, de la imagen divina, del mayor acontecimiento salvífico de la historia, pues Dios siempre nos cuida y protege de todo aquello que nos hace daño. El eco de este grito desgarrador, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, este grito de Jesús en la cruz sigue resonando en la tierra y en los océanos. Dios nuestro, a los pies de tu Madre, la Virgen de la Altagracia, te pedimos que nunca nos abandones a pesar de nuestros errores y pecados. Te pedimos que sigas enviándonos tu Santo Espíritu para fortalecer nuestros sueños de dignidad y pasión por la vida. Oremos. Señor Jesús, que agonizante en la cruz por amor a los hombres, rezaste a tu Padre preguntando el destino de tu muerte en la cruz. Aumenta nuestra confianza en ti para encontrar siempre en Dios las respuestas que buscamos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Quinta palabra, tengo sed. Juan 19, 28. Esta frase es la única expresión del dolor de Cristo en la cruz. Lleva casi 3 horas de agonía colgado en la cruz, más de 17 horas de pasión, y solo ahora abre sus labios para expresar su infinita sed. Sed de agua ciertamente, pero también de justicia, de paz, de amor, de libertad, de reconciliación, de orden, de armonía familiar y social. Esta quinta palabra será meditada por el Reverendo Padre Ricardo Manuel Ten, párroco de la parroquia San Miguel Arcángel en la otra banda. Tengo sed. Después de haber sufrido tanto, llega Jesús al momento final de su entrega por la salvación de la humanidad. Esta quinta palabra no puede ilustrar mejor la dimensión humana de Jesucristo. Recordamos que el dogma de fe de la Iglesia nos dice que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. En su humanidad, al igual que otros crucificados, Él sintió sed. El crucificado no es un fantasma que aparente sufrir en la cruz. Su sufrimiento es real. Siente los golpes en su cuerpo y se va deshidratando y va sintiendo una intensa sed. Su dolor es tan real como el nuestro. Su sufrimiento tan doloroso como el de cualquier otra persona. Jesús tiene sed, además, para que se cumpliera las Escrituras. Y mi lengua se pegó al paladar, nos dice el Salmo 22, 15. Y en mi sed me dieron de beber vinagre. Salmo 69, 21. Su sed es la sed de un torturado que se levanta en el árbol de la cruz
a nombre de toda la humanidad. Es de conocimiento que cuando el cuerpo pierde la sangre, experimenta enseguida el tormento de la sed como una manera de compensación. Es natural que Jesús en aquel momento tortuoso tuviera sed ardiente. Había perdido toda el agua que contenía su cuerpo, desgarrado por los golpes y por el cansancio. Había pasado por el sudor de sangre en el Getsemaní. Había perdido sangre en la flagelación. También había perdido sangre en la coronación de espinas. Y por último, en el momento de la crucifixión. Uno de los soldados, al escuchar la expresión "tengo sed", tomó la caña, la empapó en una mezcla de vinagre con agua y la acercó a la boca del Divino Maestro, aumentándole aún más la sed que tenía. Jesús tenía una sed terrible de agua natural, y cuando suplicó por esta, recibió un sorbo de vinagre. El Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 23, presenta que el vinagre que ofrecieron a Jesús en la cruz era un vino mezclado con mirra, con el objetivo de endrogar, entre comillas, al condenado, y fuera amortiguado el temido dolor. Pero Jesús, pudiendo escapar, no recurre a este recurso. Sabe que ha venido a hacer la voluntad del Padre, y de esa manera, al salvar a toda la humanidad, no evade ir a Jerusalén, aun sabiendo que allí va a morir en una cruz. Se niega a tomar el vino drogado y así en carne propia el suplicio de la cruz. Él sabe que la única manera de vencer los problemas es dándole el frente y asumiendo toda la misión que el Padre le había encomendado. Ante la situación de pandemia que hemos vivido durante este año, son muchos los que han muerto con sed al igual que Jesús, con sed de agua natural y con la sed de encontrar una vacuna que hiciera frente a esta enfermedad. En este momento hay sed de encontrar un trabajo digno que permita que muchos padres de familia puedan traer el pan de cada día a sus hogares. Hay sed de que haya justicia real, que ponga punto final a la corrupción imperante en el país. Tenemos sed de que haya menos desigualdad en nuestro país. Tenemos sed de que los jóvenes y niños tengan las mismas oportunidades. Señor Jesús, te damos gracias por tu donación de amor muriendo en una cruz. Danos la fuerza para cargar con nuestras cruces de cada día y el amor suficiente para saciar la sed de tantos sedientos de nuestro tiempo. Amén. Oremos. Señor Jesús, que agonizante en la cruz por amor a los hombres, expresaste tu infinita sed de amor y justicia. Aumenta nuestro amor a ti y a nuestros hermanos para construir una paz más justa y fraterna. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sexta palabra. Todo está consumado. Juan 19:30. Estas palabras son la victoria de la obediencia. La misión redentora llega al vértice. Morir y haber cumplido la misión encomendada es un mensaje a su Padre que le confió la salvación del ser humano y por la extrema humillación de la cruz. Esta sexta palabra será meditada por el reverendo Padre Germán Ramírez. Juan 19:30. El evangelista Juan nos regala este testimonio de la última palabra de Jesús. Todo está cumplido. E inclinando la cabeza entregó el Espíritu, dice Juan. Este grito de Jesús es un grito de esperanza.
con dolor, pero de esperanza. Es la esperanza del deber cumplido. Esto fue lo que el Padre Dios le pidió a Jesús. Él, obediente, cumplió. Es San Pablo en la carta a los Filipenses que nos dice de un modo magistral: Cristo, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser hijo de Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Qué maravilloso que el apóstol, llámese sacerdote, catequista, misionero, evangelizador, pueda decir al final de sus días: todo está cumplido. Es maravilloso que las parejas de esposos puedan celebrar con sus hijos, nietos, bisnietos, en el otoño de sus vidas, cuando estén bajando el telón: todo está cumplido. Que los políticos, que viendo la historia de los grandes hombres, que no buscaron fortuna y bienestar, sino que se entregaron al servicio de las naciones, no se retiraron a sus casas a vivir de la fortuna mala vida, sino satisfecho por el deber cumplido. Jóvenes, vean en Jesucristo el ejemplo de una vida llena de esperanza. Nunca pierdan la esperanza, aun cuando los obstáculos sean muchos. Vean el ejemplo de San Pablo, viejo y cansado ya. Nos dice: he llegado a la meta de la carrera, he conservado la fe, y desde ahora me guarda la corona de justicia que aquel día me entregará el Señor. Terminemos esta sexta palabra con la última expresión de Cristo: todo está cumplido, citando la segunda parte de la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 6 y siguiente. Por eso, por ser obediente, por tener esperanza, Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra, en los abismos, que toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos y hermanas, Dios, la patria y la historia nos premiarán. Sea esta nuestra esperanza. No tengan miedo ser, que es mejor que tener. Dios le bendiga. Oremos. Señor Jesús, que agonizante en la cruz por amor a los hombres, cumpliste perfectamente el plan de salvación del Padre, danos tu gracia para que, cumpliendo tus enseñanzas y mandamientos, lleguemos felizmente al reino de los cielos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Con el último grito en la cruz, Jesús concluye como había comenzado, orando con su Padre. Las 7 frases son su testamento, pero en esta hace la ofrenda total de su vida. Esta séptima palabra será meditada por el reverendo Padre Arnaldo Bazán. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con esas sencillas palabras, Jesús entregó su espíritu al Padre, momentos después de haberlas pronunciado. ¿Con qué amor Jesús muere? Porque tiene la seguridad de que el Padre va a recibirlo. Y esa es la seguridad con la que nosotros tenemos que morir cuando de verdad somos discípulos de Jesús.
Porque en definitiva, el Señor nos ha creado para vivir eternamente. No para una pasadita aquí en la tierra y después morirnos y se acabó. Eso no es amor. Y el Padre nos ama, y porque nos ama nos envió a su Hijo. ¿Qué necesidad tenía el Hijo de morir por nosotros? Nada. Él vivía feliz como Hijo de Dios, es decir, Dios también. Recordemos que Dios no es una persona, sino tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres forman un solo Dios. Pero el Padre quiso que su Hijo se hiciera uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos también tener la capacidad de vivir eternamente, felices en el reino de Dios, como lo son los ángeles, que también fueron criaturas de Dios, que viven eternamente con Él. También ellos tuvieron que pasar una prueba, y sabemos que una parte de ellos sucumbió a la prueba. No sabemos exactamente qué prueba fue, pero perdieron el derecho a la felicidad eterna. Nosotros hemos sido creados para vivir eternamente. Pero primero tenemos que pasar una prueba. Y esta prueba la pasamos aquí en la tierra. Esa es la enseñanza que nos da Jesús. Para eso precisamente quiso Él, o quiso el Padre más que Él, que viniera Jesús a hacerse uno de nosotros, para que nos enseñara cómo es que se tiene que vivir en el servicio a Dios y a los demás, en el amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero también en el amor al prójimo. ¿Estamos viviendo así en el mundo? Lamentablemente no. Hoy en día hay muchos que dicen, si esto es de Dios, entonces es que Dios no existe. Muchos niegan incluso la existencia de Dios. También otros han aceptado esta pandemia como una prueba para que nos convirtamos al Señor. Efectivamente, hermanos, somos libres. El Señor respeta nuestra libertad. ¿Queremos ser diablos? Pues seremos diablos. ¿Queremos ser hijos de Dios? Podemos ser hijos de Dios. Él no nos está diciendo que si cometemos un pecado ya perderemos la vida eterna. Él nos dice que siempre tendremos la capacidad del arrepentimiento, para que podamos así con esa seguridad morir entregando nuestro espíritu. Y el cuerpo no pertenece al cielo, el cuerpo pertenece a la tierra y aquí se queda. Por eso vean ustedes que la palabra última de Jesús en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, se refiere solo al alma. Es que Jesús tenía alma. Jesús tenía alma también, como era propio de un ser humano. Él se hizo un hombre como nosotros en todo, menos en el pecado. De modo que el cuerpo es nuestro compañero durante los años de prueba. Después no. Después el cuerpo desaparecerá. Pero ¿no lo vamos a resucitar? Claro que sí. Pero primero resucitó Jesús. A los 3 días volvió a tener un cuerpo, pero no el mismo cuerpo. Un cuerpo glorioso. Y ese cuerpo glorioso es el que le permitía aparecer y desaparecer.
era un cuerpo diferente, no el cuerpo de la tierra. Nosotros también entregaremos nuestro cuerpo y después tendremos que pasar un tiempo disfrutando de las dichas del Señor o pasando la purificación que se requiere para todos aquellos que, aún muertos en gracia de Dios, necesitan purificación. Pero luego viviremos felices. ¿Cuándo tendremos un nuevo cuerpo? Al final de los tiempos. Así se nos ha prometido. Solamente la Virgen nos enseña, la Iglesia ha sido la única privilegiada de haber resucitado antes del final. Haber resucitado, lógicamente, suponía haber muerto primero. Su cuerpo quedó en la tierra y ella recibió un cuerpo glorioso, que es el que tiene hoy junto a su Hijo. De modo, hermanos, que no tengamos miedo a morir. Sí, tengamos terror a morir si estamos en pecado, si estamos haciendo las cosas al revés de como nos las manda el Señor. Pero no tengamos miedo a Dios. Él nos ama y porque nos ama, nos asegura que nos salvará. Esa es la promesa del Señor. De modo que al ver a Jesús morir en la cruz, pensemos, tengo que morir como Él, dando gracias a Dios, porque al morir como Él, viviré para siempre. Oremos. Señor Jesús, que agonizante en la cruz por amor a los hombres, entregaste tu vida al Padre. Ayúdanos a ser dóciles a tu Espíritu de verdad, para que llevando nuestras cruces cotidianas, podamos seguir tu ejemplo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, hemos recibido tus últimas palabras desde la cruz. Son tu testamento de amor. Concédenos el Espíritu que entregaste junto al Padre para darnos nueva vida, para asumir las cruces de cada día, para ser testigos de tu Evangelio en la vida cotidiana.